Por ejemplo, si yo escribo la historia de, no sé, un violador, evidentemente van a decir, ay, ¿por qué escribe eso Ana? ¿Qué onda con Ana? ¿Vive alguna vez algo así? O sea, automáticamente como que empiezan a entrar los juicios que puede haber sobre ti. La educación es bien sencilla. Uno aprende lo que quiere aprender cuando quieres aprender. Bien pagado, ¿cuánto sería el costo de un guión de una película? Que más o menos unos 50, 60 mil pesos. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario, que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Imaginario Podcast. Hola amigos, compañeros, hermanos de Imaginario. Estamos en un capítulo de pluma, tinta, mucha escritura, con una invitada pues muy agradable, muy talentosa. También las veces que me ha tocado colaborar con ella ha sido una experiencia muy grata, muy linda, de mucho aprendizaje. Ella es egresada con honores de Vancouver Film School en escritura para cine, televisión y videojuegos, con especialidad en televisión. Cuenta con un grado de experto en escritura, estilo y creatividad por parte de la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente labora como guionista independiente en diferentes proyectos de cine y teatro. También pues es su empresa, ahorita ya nos platicará, o su marca Pluma y Tinta. Ella es Ana Luisa Alcocer. Bienvenida, Ana Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, todo bien, gracias. Emocionada y nerviosa, pero ahí vamos. ¿Qué es esto de Pluma y Tinta? Ok, Pluma y Tinta es un emprendimiento que empecé aproximadamente hace un año y es una escuela digital de escritura creativa. Tiene su página en Instagram para que nos sigan. Y pues en general como que me quise enfocar mucho en la personalización, porque siento que ahorita como que la educación se busca dar en clases como muy masivas o muy grandes para poder remunerar más, y mi enfoque fue más a buscar una educación personalizada. Entonces, como tal, Pluma y Tinta lo que hace es dar asesorías personalizadas para escribir guión cinematográfico. Entonces, pues es un acompañamiento como de mentor-alumno, y pues los voy acompañando en todo el proceso, porque pues sí es un proceso que requiere mucha resistencia, ¿no? O sea, para poder terminar un guión, hacerlo bien de principio a fin. Entonces, pues estamos en ese proceso de emprendimiento. Ya, y guionista, ¿qué hay? ¿Qué hay en el imaginario de un guionista, de una guionista? O sea, ¿por qué decides estudiar guión, escribir? Ok, creo que es una historia larga, pero podría partir en que siempre me he considerado una persona extremadamente curiosa y siempre he buscado como entender mucho el mundo que me rodea, o sea, entender por qué somos como somos, por qué estamos aquí, entender un poco la esencia de la vida como tal, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de encontrar respuestas me metí a cursos de mil y un cosas, ¿no? O sea, cosas que ni siquiera tenían que ver la una con la otra, pero hasta eso tuve suerte de que siempre tuve mucho apoyo de mis papás para probar muchas cosas. Y cuando conocí la escritura, de alguna forma me fui como quedando y quedando, porque de alguna forma fue el medio que me empezó a dar respuestas, ¿no? Me di cuenta que al leer libros de otras personas podía entender la perspectiva del entendimiento que ellos tenían del mundo, de la condición humana, y eso podría de alguna forma nutrirme a mí para generar mi propio entendimiento, o por lo menos profundizar en él o hacerlo como un poquito más amplio, ¿no? Entonces me empecé a apasionar mucho por la escritura, la lectura, y pues ya empecé a adentrarme en este camino, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí donde encontraste esto? Yo creo que empecé más o menos como a los 20 años. Ahorita tengo 28, entonces ya llevo pues un buen rato. Pero pues desde muy chiquita ya estaba como esa necesidad de contar algo, ¿no? Siempre tuve como una imaginación muy creativa. De chiquita me gustaba mucho estar escuchando cuentos antes de dormir, con esos cuentitos que eran de casetera, todo eso, ¿no? Entonces siempre fui como muy de estar en mi cabeza imaginando historias, o sea, tenía mi mundo interno, y siempre como que lo cultivé mucho a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y soñabas en algún momento así, cuando veías los créditos de la tele o de un videojuego o del cine, o sea, ver tu nombre ahí como guionista? Sí, claro. O sea, creo que es un sueño que todos los que estudiamos cine tenemos, ¿no? Saber por primera vez nuestro nombre en la pantalla siempre es algo a lo que aspiramos. Entonces, sí, la respuesta es sí. Ok, oye, y esto, o sea, lo que leía ahorita de que terminas tu educación con honores, o sea, ¿has sido una estudiante muy dedicada o cómo le llamarías? ¿Dedicada, apasionada? Creo que las dos palabras funcionan. Soy dedicada y apasionada porque otra de las pasiones que tengo en la vida es el aprendizaje, ¿no? O sea, me gusta mucho aprender de todo. Por eso estuve en 1000 cursos, ¿no?
Entonces, sí me considero buen estudiante porque me gusta aprovechar las oportunidades que tengo como estudiante y por lo tanto las valoré, las aproveché y siempre buscando ir un poquito más allá, ¿no? O sea, profundizar en todo para entenderlo con mayor profundidad y por lo tanto poder transmitir eso en mi escritura. Porque siento que la escritura no solo nace de literal escribir palabras, sino realmente de tener un entendimiento profundo del mundo y de lo que tú quieres transmitir como artista, ¿no? Ya. ¿Y cómo fue tu experiencia de ir a Canadá a estudiar? Pues fue también complicado porque fue justo cuando empezaba a explotar la pandemia en 2020. Entonces fue como un poco ir y venir, de repente clases en línea, de repente tener que regresar a México por la incertidumbre. Entonces fue como una aventura en toda la expresión de la palabra. Pero la verdad es que la escuela también me dio muchas herramientas y la escuela tiene un enfoque como muy práctico más que teórico. Entonces ahí es escribir y mucho esa disciplina de estar entregando tareas y largometrajes en 2 semanas. Entonces como que sí es pues ponerte mucho las pilas para que realmente lo aproveches, ¿no? Es un enfoque muy práctico. ¿Y qué has escrito? ¿Qué ha escrito Ana en este periodo de 8 años? Veo ahí televisión, videojuegos y cine, ¿no? O sea, ¿has hecho algo de estos rubros? Sí, pues he escrito un poquito de todo, o sea, he trabajado mucho cortometraje, largometraje, ahorita estoy empezando como mi primer novela, que también quiero publicar, entonces ahorita empecé a meter como cursos para perfeccionar mi literatura, porque también me apasiona mucho la literatura, pero sí, o sea, he hecho un poquito de todo. Me gusta más trabajar largometrajes que cortometrajes, siento que funciono mejor en la escritura como larga, y pues sí, en general es eso. ¿Videojuegos nada? Videojuegos solo lo hice en la escuela, pero no soy gamer, o sea, no me encanta jugar, entonces como que no resueno tanto con ese mercado y siento que no podría aportar mucho por lo mismo, porque no es un medio como que en el que pase mucho tiempo, ¿no? Ya, ¿y cómo? Pero así me entró la curiosidad, ¿cómo es escribir algo para videojuegos? ¿Ves? Me imagino que también es un argumento, un guión, o sea, es un guión para... Sí, o sea, es como tal escribir una historia, ¿no? O sea, vas construyendo los personajes, vas construyendo como los diálogos que van a tener en cada escena, pero pues sí está muy enfocado más en la experiencia del jugador, ¿no? Entonces se vuelve como más... la historia que digamos que está como un poquito más en segundo plano en ese aspecto, tiene mucha importancia, claro, pero pues sí es más el hecho de las decisiones que puede tomar el jugador o como tal las acciones que puede tomar a lo largo del juego, ¿no? Ya, y no ha salido esa oportunidad de, pues ahí, no, solo en la universidad me comentas, ¿verdad? Sí, si saliera la oportunidad igual y sí me gustaría como adentrarme a ver qué tal, pero siento que por lo menos aquí en Querétaro está un poquito complicado. Pero a lo mejor si me fuera a Ciudad de México, Guadalajara, que es donde está como un poquito más fuerte la industria de videojuegos, pues a lo mejor, ¿no? Como un Zelda, ¿no? Creo que Zelda es una historia sí. muy compleja que sí, me imagino que ha de tener ahí... ¿Sí eres jugador? ¿Más o menos? No mucho, pero sí, ahí nos echamos nuestras retitas. Sí, Zelda sí lo conozco. Llegué a jugar el de 10. Entonces era muy bueno. Ya. Oye, ¿y en televisión? ¿Qué tal en televisión? ¿Has hecho algo para la televisión? ¿Publicidad? No, publicidad como tal no, y chistoso porque estudié mercadotecnia antes de estudiar todo esto de guión. Trabajé en una empresa de robots alemana que se llama Schunk, cuando justo me gradué de mercadotecnia, pero, o sea, como que no, en ese momento no vibraba tanto con ese trabajo, entonces empecé a buscar otras opciones y ya me metí a todo lo de la escritura. Pero como tal, televisión, he trabajado también mucho en la escuela, escribí una serie en mi escuela, era una serie de comedia, pero no lo he aplicado ya en la vida laboral, ¿no? Y ya enfocado, me comentabas, o sea, cortometrajes y largometrajes, ¿no? ¿Qué de esto has escrito? ¿Cómo te has sentido también escribiendo esto? ¿Qué tipo de historias te han resonado? Claro. Pues más que nada, o sea, siento que como escritor tienes que ser muy camaleónico, o sea, en el aspecto de que muchas veces tú vas a escribir historias que nacen de ti y son 100% tuyas, ¿no? Pero también muchas veces te contratan para escribir historias de alguien más. Entonces, en ese aspecto es donde entra ese camaleonismo, donde tienes que tener esa capacidad de salirte de ti para poder como entrar un poquito en esta nueva historia que se presenta, que a lo mejor ya tiene unos cimientos hechos, ¿no? O sea, ya no nace 100% de ti, sino que tú eres solo el medio para contarla. Entonces es esta parte de apartar un poquito a Ana para dejar que esa historia se cuente a través de mí de una manera más objetiva sin que Ana intervenga tanto, ¿me explico? Yeah. Entonces las historias que más me gusta escribir son, pues sí, con las que resueno de alguna forma, ¿no? O sea, que tienen algo de crecimiento personal o de alguna forma involucran como muchos sentimientos o emociones, porque a mí me gusta que las historias se sientan, porque siento que cuando se sienten es cuando realmente te dejan algo como espectador a largo plazo, ¿no? Cuando te hacen cuestionarte cosas o te dejan como algo que a lo mejor no habías visto o que de alguna forma amplía tu panorama o tus patrones mentales, ¿no? Entonces esas son las historias que más me gustan y las que normalmente siempre busco trabajar o escribir. Es algo que también está como muy presente en mi sello artístico. Siempre busco como cuestionar la realidad y ver cómo Ana procesa cierto tema, ¿no? Por ejemplo, ahorita la novela que estoy escribiendo es de moralidad.
Entonces es como entiendo yo la moralidad, cómo la entiende el mundo, la sociedad, y en base a eso voy haciendo como mi propia teoría y la voy representando en mi obra, ¿no? Y así es como... Y justo, ¿y por qué te resonó escribir tu primer novela sobre ese tema? ¿Qué fue lo que movió a Ana para escribir sobre ese tema? Eso también es curioso porque siento que aquí juega mucho el inconsciente. Escribir es un oficio de autoconocimiento, ¿no? Entonces todo el tiempo te estás descubriendo y es imposible escribir sin implicarte, ¿no? O sea, el inconsciente siempre va a estar haciendo de las suyas, sacando cositas que a lo mejor están ahí no trabajadas o que tienes como pues algo por ahí pendiente, ¿no? Entonces, tuve una situación familiar muy fuerte, perdí a mi papá, y en ese proceso se involucraron muchas cosas de moralidad, como que empezó a aparecer mucho cuestiones de eso en mi vida, ¿no? Como cuestionarme, bueno, ¿qué onda con la moralidad social? Y de ahí, de repente, como un año después, me entra esta incertidumbre de empezar a crear este personaje que empieza a ser como... que empieza como a cambiar su moralidad a lo largo de la historia, ¿no? Y ya cuando lo empecé a cuestionar más, dije, pues ahí está, estoy como tratando de... procesar esa etapa que viví en mi vida de entender la moralidad, ¿no? Y a través de esa obra pues lo puedo expresar y estaría padrísimo que en algún momento resuene con alguien más que también se esté haciendo esas preguntas o que tenga esas dudas sobre ese tema en cuestión, ¿no? Entonces pues es prácticamente... Que nos pasa eso mucho a los artistas, ¿no? Yo ya me digo artista. Que nos pasa mucho eso a los artistas, que lo comentaste, ¿no? Que dejamos un pedacito de nosotros o un pedazote de nosotros en lo que estamos haciendo, tratando de expresar o transmitir, ¿no? Y me voy a regresar un poquito porque, bueno, también nosotros hemos trabajado 2 guiones. Hemos trabajado 2 guiones de largo que esperemos un día puedan salir a la luz y ver esos créditos en pantalla, como dices. Pero sí yo me llevé esa grata experiencia de trabajar con Ana, que como lo mencionas, ¿no? Te metes en la persona, o sea, te metes en quien te está narrando esto para tú posterior construirlo, pero sí también, bueno, en mi experiencia entiendes o profundizas y el resultado final a mí me ha encantado, ¿no? Y también siento que es como... Yo siento como si yo lo hubiese escrito, pero yo escribo muy feo. y he escrito como una historia en bonito, ¿no? Ya me lo platicaste, pero ¿cómo tú te sientes o cómo logras o cómo a las personas que están como tú iniciando en esto, bueno, no como tú iniciando, sino que están iniciando y quieren hacer esto que tú haces, ¿qué tienes que dejar? O sea, ego o cómo te preparas para poder escuchar bien digamos, el brief y tú poder desarrollar así la historia. ¿Qué procesos pasan? Claro. Pues siento que ahí tienes que tener mucho, como dije, el autoconocimiento, o sea, estar muy consciente de hasta dónde estás entrando ya tú o dejando que la historia fluya por sí sola, ¿no? Y esta parte camaleónica de cero juicio, o sea, como que un escritor siento que tiene que tener la mente muy abierta para dejarse empapar por todo y por todas las ideologías, cuestiones de vida, todo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quisiera escribir un personaje que a lo mejor no resuena nada con mi sistema moral o que no resuena nada con mi ideología, pero aún así tengo que ser capaz de escribir ese personaje. Entonces, si no soy capaz de dejar a Ana un ladito ese rato y realmente meterme a entender cómo sería la vida de una persona que sí piensa así o sí actúa así, pues la historia sería como muy superflua, o probablemente el personaje no sería como tan bueno porque no sería verosímil, ¿no? Entonces ahí es donde realmente tienes que tener esa capacidad de apertura mental para poder meterte a esa ideología y decir cómo sería si la tuviera o cómo la respaldaría para que fuera lógica en mi cabeza, ¿no? Entonces ahí es donde está también mucho esa parte de tener la mente muy abierta y estar abierta a entender todas las formas de pensar, de actuar y a lo mejor no consensuarlas todas o no estar de acuerdo en todas, pero sí permitirte desde la compasión tratar de entender el porqué para poder retratarlo lo más fielmente posible, ¿no? Digo, tienes 8 años de experiencia en lo que saliste de la universidad, ¿no? De la escuela. Este pensamiento, me imagino que es a partir de esta experiencia que tomas. ¿En un inicio también era así o te costaba? ¿Hacías ahí como, no, es que eso está feo y no lo quiero hacer? ¿O qué sucedía? Sí, sí te cuesta mucho al principio. O sea, una vez fui a una plática del mundo editorial en México y me acuerdo que me dijeron esta como metáfora que me gustó mucho y la sentí muy cierta, que dice el escritor Guillermo Arriaga, que es que cuando tú estás escribiendo algo, te acercas es como si entraras a un cuarto lleno de gente que está leyendo tu texto, pero tú entras desnudo y aparte te acercas a cada uno para que vea de que la lonjita, la estría por acá. O sea, es realmente desnudarte ante tu lector, ¿no? O sea, realmente mostrar cuáles son tus miedos, tus incertidumbres, lo que hay en tu inconsciente. Entonces, te sientes en una posición muy vulnerable porque sientes que te van a juzgar desde ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo la historia de, no sé,
un violador, evidentemente van a decir, ay, ¿por qué escribe eso Ana? ¿Qué onda con Ana? ¿Vive alguna vez algo así? O sea, automáticamente como que empiezan a entrar los juicios que puede haber sobre ti. Pero ya conforme vas madurando como artista, te vas dando cuenta que tú no eres tu obra, tú eres simplemente el medio para contar la historia, ¿no? Entonces ya te puedes tener esa separación crítica y pues dejar que la historia fluya a través de ti. Muchas gracias, perdón a Celtics por la comidita que son. ¿Qué es esto? Son tiras de pollo y fish and chips. Tiras de pollo y fish and chips. Gracias. Muchas gracias, pues, si gustas, con toda confianza. Gracias, gracias. Ay, esto no estaba en el guión. Un regalito. Oye, Ana, ¿y cuáles son los miedos que habitan en Ana? Ahorita comentabas eso. ¿Cuáles son esos miedos que Ana tiene que a lo mejor le impulsan o la detienen a escribir? Ok, pues en este momento de mi vida siento que sí ya tengo muy trabajado esa parte del no juicio sobre mi arte, pero todavía de repente entra un poquito ese síndrome del impostor, ¿no? O sea, de sentir que a lo mejor todavía no eres suficientemente bueno, que a lo mejor la historia que estás escribiendo ya está muy choteada, o sea, como que automáticamente sí entra mucho esta vocecita en la cabeza que trata de autosabotearte, pero también es mucho ese proceso de decir, a ver, no, tranquila, es tu ego, o sea, aunque tu obra resuene con una persona está perfecto, o sea, realmente lo estás escribiendo más para ti que para los demás, ¿no? Y es en el proceso, si a alguien más le gusta, pues qué padre, y si no, pues también está bien, o sea, tener esa madurez de entender que tu arte no es para todos. Entonces, pues sí es un proceso que hay que estar como dialogando constantemente con la cabeza para que no te juegue en contra, ¿no? Ya. Órale, qué interesante. Pareciera que a veces quienes crean o los que creamos somos muy abiertos o damos una imagen diferente a nuestro interior, ¿no? Yo me he topado con eso, con muchos compañeros que son muy extrovertidos, pero también ya en una charla muy íntima logras ver como pues sí, la intimidad que cada ser humano tenemos, ¿no? Que nos encontramos ahí con nuestro ser. Oye, Ana, ¿y cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo vivió Ana estudiante a entrar al mundo laboral? O sea, a ya ahora sí darte el tope de realidad de decir, canijo, pues yo decidí ser escritora, ¿no? Como quien decide ser fotógrafo, como quien decide ser lo que decide ser. Pero ahora, ¿cómo un escritor, una guionista, se enfrenta al mundo laboral real, ¿no? Que decías, puta, pues, ¿qué voy a trabajar? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Me quedo en Canadá? ¿Me voy a Alemania? ¿Me voy a dónde me voy? ¿O regreso a Querétaro, etcétera? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Que digo, probablemente resuene con muchos chicos hoy que están también en ese proceso, ¿no? Claro. Pues sí fue complicado porque también muchas veces tienes expectativas muy altas, ¿no? Cuando sales de la escuela, o sea, sientes que ya estás listo para comerte el mundo y sales y dices, voy a encontrar un trabajo padrísimo y todo, ¿no? Pero pues muchas veces no pasa. Y aparte llegó a Querétaro. ¿Sí te topaste con esa idea? Un poco sí. Porque aparte pues vengo de Canadá, o sea, donde hay muchas oportunidades, donde el cine es un mundo muy amplio, con mucho financiamiento, y de repente regreso a Querétaro, donde el cine no tiene como esas mismas posibilidades, ¿no? Entonces pues sí me vi como muy limitada al momento de querer buscar trabajo, era como, ay, no encuentro, y todavía no confiar en mí porque no tengo la experiencia. Entonces fue cuando también entré como docente Arte 7, y ahí también fue un reto porque me di cuenta que lo que sabía todavía necesitaba aprender más para realmente poder dar clases de mayor calidad, ¿no? Entonces fue un reto como empezar a nutrirme y empecé a ser muy autodidacta en ese aspecto. Empecé a leer muchos libros, empecé a aprender, si de repente veía una masterclass por ahí la tomaba, o sea, como que me tomé muy en serio esta parte de volverme realmente un buen docente para mis alumnos. Entonces en el proceso me ayudó mucho porque me volví mejor escritora en el proceso, ¿no? Entonces ahorita estoy muy agradecida con mi trabajo como maestra porque realmente me ha nutrido mucho como escritora. He tenido que aprender mucho por ellos y pues yo feliz porque me encanta aprender. Pero sí fue un proceso entonces para Ana de temor. Te enfrentaste con un temor que tuviste que vencer y abrir puertas. Exacto. ¿Tú tocaste puertas o las abriste o cómo fue? Sí, o sea, yo llegaba con mi currículum y quiero trabajar aquí, así llegué a Arte 7, les enseñé mi currículum, les dije estoy dispuesta pues a entrar a lo que sea, ¿no? O sea, ahorita necesito como entrar a algo que esté como en el medio que me gusta, quiero trabajar en lo que me apasiona, pero pues en lo que pueda haber, ¿no? Entonces ya me dijeron que había oportunidad de entrar como maestra de guión y pues empecé ahí, pero pues sí era pues tener la confianza de decir pues voy a tocar puertas, voy a tratar de conocer gente. ¿Cómo entro al medio? Pues en una escuela, o sea, como buscar hacer conexiones de valor para después empezar a encontrar trabajos que resonaran un poquito más con lo que yo quería hacer, ¿no? Que era escribir. Claro. Este es el tercer llamado, lo hago directo a cámara para Arte 7.
Por favor, no se crea. No, que ya sean patrocinadores. Oye, muchos invitados están llevando todo el talento queretano a dar clase allá. Sí. ¿Qué onda? Sí. No es carrilla nada más. ¿Qué onda con esta parte de la docencia? Ahorita platicábamos tras bambalinas de los estudiantes, ¿no? Que yo fui pésimo estudiante, o sea, creo que era de esos que sacaba canas verdes a los maestros. Pero justo eso, o sea, cuestionaba mucho, me gustaba mucho cuestionar al de enfrente, ¿no? ¿Por qué él está ahí parado y qué onda? ¿Nada más va a traerme cositas de internet para que yo las lea o yo haga mi trabajo? ¿Qué onda? ¿Cómo es Ana en la docencia? ¿Y cómo ve a los alumnos y a estas generaciones que quieren hacer cine aquí en Querétaro? Ok, pues creo que en mi experiencia muchas veces entramos con la idea de que ser cineasta es algo muy padre, donde hay mucho dinero, donde vamos a poder hacernos famosos, o sea, como que está mucho esta expectativa de lo que vemos en Hollywood o en las grandes productoras o en el cine, claro, ¿no? Entonces lo que pasa es que muchas veces cuando entramos a hacer cine entramos con estas expectativas muy grandes y no entendemos realmente el trasfondo que existe o la belleza que existe en el arte de hacer cine, ¿no? Que como te dije hace rato, o sea, es como darle tu visión del mundo a alguien más para que pueda resonar con ella. Entonces siento que muchas veces no entendemos esto y como que las expectativas nos juegan en contra y hacen que nuestro material no tenga la calidad o que no tenga la profundidad que podría tener. Porque es como más desde el ego esa como idea de quiero ser cineasta, de entender realmente por qué podría ser un cineasta que transmite algo de valor, ¿no? Entonces siento que ese es el reto como que he tenido más con todos los alumnos con los que he trabajado a lo largo de mi carrera, ¿no? Y ahorita mencionabas pues que ha sido muy nutritivo, ¿no? ¿Qué es lo que ha nutrido a Ana en esta parte de la docencia? Pues siento que todos tus alumnos te aportan algo, o sea, muchas veces escucho sus historias y digo, wow, o sea, siento que hay muchas personas que tienen mucho talento y que se hacen preguntas importantes y que podrían llegar lejos si le echan ganas, ¿no? Entonces siento que también todo el tiempo estarte nutriendo de diferentes personalidades, diferentes formas de pensar, o sea, de alguna forma también me nutre como artista, ¿no? O sea, como que me da nuevas perspectivas, nuevas formas de pensar y también es bonito como la dinámica con ellos en clase, ¿no? De convivir con ellos, de conocerlos y de ayudarles como de alguna forma a alcanzar un sueño, pues también te hace sentir pues bien contigo mismo, ¿no? Claro, ¿y te ha tocado el alumno que estás dando clase y se queda dormido o el que está viendo el celular toda la clase? Sí, claro, o sea, ¿sí? Hay de todo, ¿no? ¿Y cómo reacciona Ana ante eso? ¿Es regañona? No, o sea, realmente soy muy paciente y dejo que cada quien viva su proceso como lo tiene que vivir, o sea, siento que ya a nivel de universidad le echa ganas quien le quiere echar ganas y ya los maestros no estamos como para ser niñeros, ¿no? Entonces, si quieres aprovechar la clase y aprovechar lo que yo te puedo aportar, bienvenido, pero si no puedes hacerlo, pues, o sea, si no quieres hacerlo más bien, pues también es tu problema, ¿no? O sea, es tu decisión. Perdone, se nos cayó acá el fotógrafo, se dio un golpe en la cabeza. No, Ana, pues es sumamente interesante lo que nos compartes, porque justo, ¿no? Hay una frase hice un documental que se llamaba, no sé, Ciudad Futuro, de Ciudad Juárez, y en una escuela que se llama Altavista, la directora pues es una escuela en Resistencia, ¿no? Y también es la directora pues la friegan mucho porque que su sistema educativo y que no sé qué, pero ella dice una frase, o sea, me recuerda esto. La frase dice, la educación es bien sencilla. Uno aprende lo que quiere aprender cuando quieres aprender. Aprender es un acto voluntario. Aprende el que tiene deseo de aprender y aprende lo que quiere aprender. Exacto. Así de simple, ¿no? Y me hizo recordar esto que me compartes de los alumnos. Me compartías también hace ratito que que checaste ahí el podcast y hay varios entrevistados que son maestros, ¿no? También de ahí de arte. Sí. Sí, pues Arte 7 ya tiene no sé cuántos años, pero creo que pues varias generaciones, ¿no? Sacando chicos y cineastas desde hace ya varios años. Y pues ojalá que estas nuevas juventudes pues les pueda resonar todo esto que nos compartes, ¿no? Para tener pues una creación más sólida en el estado, ¿no? Claro. Y comentabas un poquito también esto de cuando llegaste a Querétaro, que las oportunidades, ¿cómo ves la industria de la televisión
y de la creación cinematográfica o hasta de video, ¿no? O sea, las productoras y demás publicitario. ¿Qué perspectiva tienes tú de esto? Pues creo que es un nicho muy pequeño, o sea, siento que incluso todos se conocen entre todos porque es como un medio que todavía está como en proceso de expandirse o de crecer, pero siento que en estos últimos años ha nacido mucho esa intención de hacer más cine, entonces eso también es algo padre, ¿no? O sea, que cada vez empieza a haber como más ganas y más oportunidades de invertir o buscar inversión para hacer películas o para hacer documentales, o sea, como diferentes proyectos, ¿no? Entonces creo que estamos ahorita en un punto donde la industria está creciendo y para bien, entonces podemos empezar a encontrar nuevas oportunidades o nuevas alianzas que nos ayuden como cineastas a hacer mejor cine con el tiempo, ¿no? Y eso en cuestión de cine y la televisión, no tienes idea mucho de lo que se transmite, lo que se hace en Querétaro. Aquí en Querétaro la verdad no tengo la menor idea, estaría interesante un día investigar, igual y ahí también puede haber oportunidades que a lo mejor no estamos explorando, ¿no? Claro. Y por ejemplo, a las generaciones que han salido de Arte 7, como decíamos, pues si no hay oportunidades, se produce poco, entonces, ¿qué están haciendo estas generaciones? ¿Se van del estado? ¿Están aquí haciendo que ¿Tienes idea también de esto? Pues yo me imagino que lo que pasa es que muchos regresan a sus lugares natales, ¿no? Porque muchos estudiantes de Arte 7 no son como tal de Querétaro, sino que vienen de diferentes partes o se mudaron a Querétaro y siento que ya cuando terminan la carrera o regresan a sus respectivos lugares o terminan yéndose a Ciudad de México, a ciudades donde buscan a lo mejor producciones más grandes o más oportunidades laborales, ¿no? Pero sí veo que mucho de ese talento no se queda en Querétaro, sino que sí busca otras oportunidades fuera del estado, ¿no? Ya. Órale, voy a terminarme este sorbito de café. Vale, Ana, pues digo, yo es la primera vez que también tengo una charla así de interesante con alguien que escribe. Yo también por lo general, y creo que también sucede, ¿no? En estos procesos de, yo tengo mi casa productora, yo hago tal cosa, pues yo escribo, ¿no? Y digo, medio escribes porque no... Digo medio escribes porque no haces un guión como tal, tan estructurado, que profundice, que investigue y demás. Y ya pongo mi cámara, grabo y listo, ¿no? Entonces creo que estos procesos que vas teniendo también en tu crecimiento, tanto crecimiento personal y económico, ¿no? Que te permita compartir también un poco la economía con alguien que sí lo sabe hacer, que estudia y que nos dé un proyecto para que todos los elementos de una película o de algo de televisión, pues todos podamos tener un poquito de esa economía, ¿no? Un sueldo de esto. Esto me lleva un poquito pues al desarrollo. Ahorita tú decías de pluma y tinta, ¿verdad? Como este emprendimiento. ¿Cómo está esta parte en Ana? Que el pluma y tinta yo lo escucho como más un tema personal y hasta le llamaría activista, ¿no? Por tener... porque lo mencionaste al principio, como esta industria que solo pues es el dinero por el dinero, ¿no? ¿Cómo está Ana con esto? O sea, este es como un escape a poder transmitir todo tu arte y tu sentir real de la escritura. Y esta parte comercial, pues es el dinero por el dinero, no sé cómo sea. ¿Cómo está Ana respecto a esto? Claro, sí, es una buena pregunta. Pues sí es complicado porque en un principio cuando empecé Pluma y Tinta sí lo hice con intención pues de generar más dinero, ¿no? O sea, porque evidentemente mis clases me gustan, me dan dinero, pero pues sí hay veces que necesitas un poquito más, ¿no? Entonces decidí hacer mi emprendimiento, pero sí quise buscar hacer un emprendimiento que resonara conmigo porque siempre busco trabajar muy a favor de doy lo que me gustaría recibir. Entonces empecé a encontrar este método de personalización y siento que si lo aplico en una estrategia que sea, digamos, efectiva, sí podría remunerarme de la forma en la que yo espero, ¿no? Entonces ahorita estamos en ese proceso de un año de estar haciendo como prueba y error, estar como tanteando el mercado para ver si existe esa posibilidad o si no, pues empezar a ajustar estrategias en base a eso, ¿no? Porque sí, también es importante, o sea, todos necesitamos economía y pues hay que buscarla. Claro, ¿y cómo es esto? O sea, pasas de escribir y ahora ya debes de pensar, lo acabas de comentar, estrategias Sí. para ver cómo hago crecer mi negocio. O sea, eso te convierte en emprendedora, ¿no? Sí. Este emprendedor que quiere en algún momento ser empresario, aunque no quiera ser empresario, porque al final está creando una pequeña empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso de crear empresa?
Pues igual es complicado, pero empiezas como con un negocio un poquito informal, ¿no? O sea, como que a tantearle y todo, y ya según vas viendo cómo te va yendo, pues vas ajustando. Es como tener mucha paciencia, entender que de repente va a haber meses que a lo mejor no te van a llegar tantos alumnos, o de repente se van a salir y te va ahí como destantear cómo te hayas controlado el dinero y todo, ¿no? Pero es como siento que mucha paciencia, persistencia también, y pues poco a poco ir encontrando un método que te funcione, ¿no? Entonces sí, creo que el secreto sí es paciencia y no tener expectativas muy altas, sino como ir poquito a poquito consolidando metas, ¿no? O sea, pequeñas metas a corto, mediano y largo plazo e ir avanzando. Creo, no sé si lo mencionaste, pero ¿cuánto tiempo tienes con Pluma y Tinta? Aproximadamente un año. Un año. Ok, y ahí quién puede inscribirse? ¿Todos? ¿Yo? ¿Un niño? ¿Un adulto? Sí, cualquier persona que tenga inquietud de escribir, o sea, puedes tener o no experiencia profesional, no importa. Y en las mentorías personalizadas, por eso es personalizado, porque vamos, o sea, de la mano contigo, ¿no? Si necesitas teoría, pues te apoyo con teoría y después vamos escribiendo tu guión. O si ya tienes como un bagaje grande de teoría, pues vamos viendo la parte práctica. Entonces como que me voy adaptando a lo que tú necesitas para que realmente puedas sacar un guión, pues de calidad adelante, ¿no? Ya, exclusivamente escribir guión. Sí, ahorita sí. Ya, ok. Pues a quienes estén interesados, ya lo comentaste, ¿no? Por ahí vamos a poner el Instagram de Pluma y Muchas Tinta para que si quieren profundizar en el tema de guión, quieren escribir mejor sus historias, incluso pues escribir hasta tu historia personal de vida, ¿no? Que también luego se da que para que mis hijos me conozcan Claro, sí. y todo esto, no necesariamente creo, ¿no? Una película, pero si está enfocado ahí en cine. No sé si se pueda decir, pero a ver, yo les voy a preguntar. ¿Es caro? Digo, yo ya tuve algunas cotizaciones, pero ¿para ti es caro contratar a un guionista? ¿O cómo está el rollo de cómo se cobra un guión? Pues es que va a depender mucho de varios factores, ¿no? O sea, de qué proyecto, o sea, la naturaleza del proyecto en sí, si ya existe una idea o si existe algún tipo de escaleta, si existe algún tipo de argumento que dé como un inicio al proyecto, si como tal no hay nada y simplemente hay como una idea que se quiere realizar. También depende mucho la experiencia del guionista. Entonces, pues sí, va variando mucho según el proyecto, el guionista, el qué tan avanzado esté ese proyecto, pero pues va a depender, ¿no? O sea, me he dado cuenta que los rangos ahí sí varían muchísimo. Entonces, pues depende de cada proyecto y cada artista. O sea, no hay tabuladores de guiones, digamos. Guión para largo, guión para corto, guión, ¿no? Pues deben de existir, pero te digo, o sea, yo lo que he visto es que se cobra de manera muy distinta según la situación, ¿no? Sí, es complicado, digo, yo como productor también, o sea, conjugar esos elementos de repente es como cómo cotizar, ¿no? Es complicada la parte de cotización porque tiene muchas variantes en cada rubro, ¿no? Claro. Si contratas un editor, un guionista, según la experiencia y demás, ¿no? Pero tú sientes que es o sea, bien pagado, más o menos pagado o muy mal pagado actualmente. Pues de lo que yo me he topado es que es también suerte de agarrar buenos proyectos, pero sí siento que al guionista muchas veces no se le da el valor que debería de tener. O sea, en ese aspecto sí siento que nos tienen un poco castigados. Y a mí me preocupa porque siento que el guionismo, las historias son la semilla del cine, ¿no? Si no tienes una buena historia, por más buena que sea la producción, los actores, la dirección, pues se va a quedar ahí como que un poquito floja ya toda la producción cinematográfica, ¿no? Entonces siento que en esa parte sí se tiene que tener como un poquito más de valor a los escritores por esa parte. Más o menos, un guión de una película, ya entiendo que hay muchos factores y variantes y demás. Bien pagado, ¿cuánto sería el costo de un guión de una película? Pues si lo vas a hacer tú desde el principio y digamos que se tiene nada más como una idea de qué se quiere realizar, pues yo sí pensaría que más o menos unos 50, 60 mil pesos. Bien pagado, muy bien pagado. Ok. Y ya de ahí me imagino que ha de ver para arriba y demás. Sí, exacto. También dependiendo cuánto tiempo te den para escribirlo. O sea, no es lo mismo que te den 2 meses que te den 2 2 semanas. Exacto. Entonces, pues también dependen muchos factores, ¿no? O sea, cuánto tiempo le tengo que dedicar al guión para sacarlo adelante y aparte con calidad. O sea, no nada más entregarte algo por entregarte, sino que realmente me dé como ese tiempo de viajarme un rato en lo que lavo los trastes, en lo que me baño, para ver realmente cuál es la mejor versión de esa historia, ¿no? Claro. Órale. Oye, Ana, ¿y qué le transmitirías, no solo a los jóvenes, porque siempre es a los jóvenes, ¿no? ¿Qué le transmitirías en general a las personas del guionismo, del trabajo de los guionistas? ¿Por qué es importante contratarlos? ¿Por qué es importante integrar esto a las producciones, ya sea de un videojuego, ya sea de la televisión,
ya sea de un podcast, ya sea de lo que sea, o sea, ¿por qué es importante tener un guionista en tu crew? Yo siento que lo más importante es que muchas veces damos por hecho que contar una historia es sencillo, pero la magia está en cómo la contamos, ¿no? O sea, muchas veces la historia es buena, pero si ideas la forma más interesante de contarla a través de una experiencia, la historia ya cobra muchísimo más sentido y gana muchísimo más emociones y sentimientos para el espectador, ¿no? Entonces sí siento que un guionista te va a buscar la mejor versión de esa historia, o sea, no solo va a contar tu historia, sino va a buscar la mejor forma de contarla en base a todo lo que ha estudiado y lo que ha aprendido, ¿no? Entonces siento que esa es como la diferencia y que aparte pues puedes tener una perspectiva profesional de cómo contar la historia o de cómo hacerla pues más efectiva. Ya, y hay posibilidad de negociar esos guiones. Sí, supongo que sí. Bueno, pues no sé, algo con lo que quieras cerrar, Ana. Llevamos 40 minutos de charla. Ya vamos a ir pues poquito a poquito cerrando, o si gustas. No te pregunté, que siempre es la primera pregunta y me la estoy dejando casi al final. Tu frase de vida, ¿tienes una frase de vida? Pues imagino que tengo muchas porque sí soy muy filosófica, pero ahorita la única que se me viene a la cabeza es no te lo tomes tan en serio, porque siento que a veces sí nos preocupamos mucho por lo que van a pensar de nosotros o por la imagen que tenemos que presentar ante las personas o ante la sociedad, y siento que cuando sale mejor es cuando fluyes y te muestras como eres y te permite ser vulnerable y ser tú, y siento que eso es algo que genera mucha confianza y también te da pues autoestima a largo plazo. Entonces creo que es eso, ¿no? O sea, que no te tomes las cosas tan en serio y fluyas y te permite ser tú. Ya. Que creo que muy buen consejo. Oye, ¿y película favorita? O, bueno, sí, peli favorita que digas, órale, es que ese guión está... Uf. Pues la última que vi que dije, wow, o sea, me fascinó, fue la de Pobres Criaturas. No sé si ya la viste. Pobres criaturas, no. Sale Emma Stone, de Yorgos Lanthimos. No. Está muy buena, es muy filosófica, es incluso existencialista, pero siento que la forma en la que la contaron los personajes, o sea, a mí me voló la cabeza. Si hay una película buena para recomendar, para mí es esa. Órale. Te rompe muchos paradigmas mentales. ¿Me repites el nombre? Pobres Criaturas. Pobres criaturas. Y me resuena con todo lo que hemos platicado porque comentas que es existencialista. Sí. Y creo que por ahí iniciaste también como la pasión, o sea, por dónde nace todo tu, como tu camino, ¿no? Sí. Pues no sé, algo con que nos quieras compartir para cerrar la charla. Pues nada, que nos sigan en Pluma y Tinta y que... no, pues no sé, creo que ya di mi frase. Creo que con eso podemos cerrar bien. Sí, bueno, pues muchas gracias porque también me comentabas que no es sencillo para ti estar frente a cámara. Sí, no, la verdad no. Que te pone nerviosas, a mí también, pero ahí le hago a loco. Pues muchas gracias, Ana. Creo que ha sido una charla muy nutritiva. Hay muchos puntos, creo que rescato muy importantes para jóvenes y no jóvenes de la escritura, para los que nos dedicamos a esto y a veces también nos hacemos un guardadito para contratar a un guionista. Que agarramos ahí ya la inteligencia artificial y nos pone un guión súper estructurado de una película, de un comercial y demás. Creo que todavía hay tiempo. ¿Qué onda con la inteligencia artificial y el guión? Ay, está grave, la verdad. O sea, yo no estoy en contra de hacer uso de esas herramientas porque sí nos ayudan a optimizar tiempo, ¿no? Por ejemplo, luego para corregir a lo mejor ortografía o a lo mejor cuestioncitas de redacción, pues sí te ayudan mucho para que tú te enfoques más como en el proceso creativo, ¿no? Pero ya que sustituya como tal la labor de alguien, a mí sí se me hace un poco preocupante porque siento que lo humano siempre va a ser lo humano. Entonces estaría muy triste que el arte se termine produciendo por máquinas, ¿no? Entonces ahí sí defiendo mucho el puesto de que sigamos dando trabajo a quienes podemos hacerlo y apoyarnos con estas tecnologías como para hacernos a lo mejor ciertos pasos más sencillos, pero sin que terminen sustituyendo a personas, ¿no? Pluma y tinta y no teclado y pantalla. Exacto, justamente. Bueno, carnales, amigos, hermanos, compañeros, compas de Imaginario. Estuvimos con Ana, guionista. Sigan su trabajo, sigan las redes sociales. Por ahí también les pondremos sus redes sociales, tanto de Pluma como el de Ana. Y pues también recomienden Imaginario, síganos en Imaginario. Hay muchos temas interesantes desde el cine, televisión. Vamos a tener empresarios, vamos a tener
políticos que luego dicen, ¿y esos qué tienen que ver con el cine? Pues el billete nada más. No, y mucha participación. Gracias por seguirnos, gracias por comentar, gracias por compartir, porque es importante que se difunda el trabajo y la labor que hacemos muchos a favor del cine, la televisión, y los compañeros que también se están desarrollando en este mundo y quieren también seguir desarrollando proyectos y demás para el crecimiento de la industria creativa en Querétaro y México en general. Entonces nos vemos en el siguiente Imaginario. Saludos. ¡Hija! El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario, que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Imaginario Podcast.